Bien, entramos en este momento con la unidad número 1, denominado los principios constitucionales del derecho penal. Bien, cuando tocamos el tema relacionado a los principios constitucionales, pues prácticamente, además de lo que es la definición desde el punto de vista doctrinario de principios, hay que también partir en lo que es la Constitución, en lo que es la ley en general. Específicamente, después tenemos que entrar con la ley penal, que es el objeto precisamente de esta materia, y de las fuentes que van a ayudar a que estos principios constitucionales pues tengan un desarrollo desde el punto de vista jurídico e institucional dentro del propio proceso penal. Bueno, al comenzar a tocar principios, esto va vinculado igualmente con lo que se aprende cuando comienza uno a estudiar el derecho, específicamente en la introducción al derecho, que son los llamados principios generales del derecho. Bueno, ¿y qué precisamente es el principio o enmarcado entre los principios generales del derecho? Pues son precisamente aquellos lineamientos, aquellas directrices que por lo general tiene la ley, tiene la Constitución, o sea, todo lo que tiene que ver con la norma jurídica, a los fines de que el desarrollo de esa norma consiga sobre todo el propósito y el fin por el cual la norma ha sido creada. Y en este caso, en la norma penal, pues generalmente la norma penal persigue, por un lado, el de dictar los lineamientos por el cual van a comportarse los ciudadanos. Por otro lado, también, como el Estado, como garante del ejercicio de la autoridad, va a tener un ejercicio limitado dentro de cómo llevar a cabo la aplicación de la norma penal y cómo también el Estado va a ser garante de que ese comportamiento de los ciudadanos sea de una manera verdaderamente armónica y dado a conseguir lo que es la paz social. Entonces, por ello es que generalmente los principios, al ser ellos establecidos e enmarcados, pues van a tener dos vertientes, la vertiente primaria y la vertiente secundaria, basado en el comportamiento de los ciudadanos para garantizar la seguridad, la paz social y cómo enfoca los límites que debe tener el Estado en el ejercicio de esa paz, como manteniendo el orden y el bien común dentro de esa sociedad. De allí que precisamente partiendo de lo que generalmente son los principios y ello enmarcado dentro de los principios generales del derecho, pues nos vamos a enfocar ya cómo es que en la práctica jurídica, en la práctica procesal, pues se aplican los principios. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Pues precisamente en la Constitución, en la ley y muchas veces en algunas fuentes de las leyes, fuentes constitucionales, fuentes legales. En Venezuela sabemos los abogados y quienes estamos en este mundo del ejercicio y sobre todo de la actividad jurisdiccional de los procesos, que tanto las jurisprudencias que se emiten en la sala de casación penal, en este caso para el proceso penal, como en las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia, pues muchas veces se convierte casi que en una fuente supletoria de alta importancia en el momento en el cual los jueces dictan la sentencia. Entonces, partiendo
ahora sí, de los principios constitucionales y legales, propiamente dichos, dada la explicación anterior, pues, ¿dónde los vamos a manifestar desde el punto de vista ya de la práctica, desde el punto de vista en la cual nosotros como abogados, pues, lo vamos a utilizar? Pues precisamente en las normas establecidas tanto en la Constitución como en las leyes. Y en Venezuela, a raíz de la reforma constitucional de 1999, que prácticamente casi coincidió con la entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal, procesal penal, el sistema acusatorio, que fue precisamente lo que se enmarcó la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de 1998, que entró en vigencia prácticamente entre 1999 al 2000, que derogó lo que durante muchos años aquí en Venezuela estaba establecido, que era el sistema inquisitivo, el sistema aplicado en el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, que gran parte de los abogados en Venezuela lo estudiamos, porque este código prácticamente reinó durante el siglo XX, fue el sistema inquisitivo, el sistema más que todo escrito, donde en realidad pues las garantías procesales y constitucionales más que todo se llevaban basado a el trabajo que por lo general hacían los cuerpos de seguridad, especialmente la PTJ, Guardia Nacional, la policía, donde prácticamente ellos, a partir del nuevo proceso, pasaron a ser colaboradores de quien lleva por parte del Estado, ahora sí el Estado a través del Ministerio Público, es quien prácticamente inicia las directrices de cómo se debe llevar el proceso penal y es prácticamente el titular de la acción penal. Entonces, precisamente con la Constitución en el año 1999 y el Código Orgánico Procesal Penal, que casi los dos entraron en vigencia al mismo tiempo, pues empezó a desarrollarse en Venezuela en el marco constitucional y legal, como es la Constitución y la ley quien va a llevar las directrices del proceso penal aquí en Venezuela. Y es tan importante que nosotros como litigantes, como abogados litigantes, conozcamos estas normas, que prácticamente el proceso penal en Venezuela tiene, a raíz de la reforma constitucional, la Constitución se convirtió en el soporte de cómo se va a desarrollar la ley, tanto sustantiva como adjetiva, en la materia penal. Por eso, ahí en la lámina, observan ustedes, en cuanto al derecho penal en Venezuela, y también vamos a hacer unas asimeraciones con el derecho comparado, sobre todo desde la República del Ecuador, debido a que en nuestro instituto, en el IEFSI, pues hay un número de participantes también que han venido a la República del Ecuador a cursar estudios a través de esta institución, en la cual pues vemos que prácticamente el proceso penal lleva como una misma dirección, no solamente acá en Venezuela, sino también vemos que en países como Colombia, Ecuador, es decir, todo lo que es Suramérica, pues casi van todos dentro de la misma línea. Entonces, en el caso venezolano, que es lo que tenemos en este momento, acá, pues, las normas, tanto el artículo 49, la norma que rige la tutela efectiva, el artículo 26, y todo lo relacionado con la administración de justicia a partir del 253 en adelante, pues indica toda la manera como desde el punto de vista constitucional se debe desarrollar el proceso penal. Y la ley, en el momento de ser redactada, pues tiene que seguir estos principios a los fines de que la ley tenga el rango de constitucionalidad y de justicia debido como lo manda la Constitución en Venezuela. Por eso, desde el ordinal 1 hasta el ordinal 8 del artículo 49 de la Constitución, pues tiene esas normas
principales donde precisamente las directrices, los lineamientos que corresponden al principio, pues lo tenemos en la práctica enfocado allí. Y es allí donde prácticamente se dan estos principios constitucionales. Por eso, la norma del artículo 49 enfoca cómo debe canalizarse las líneas del proceso penal. Primero, en cuanto a la defensa. Derecho a la defensa es algo que es prácticamente inderogable. Todo ciudadano esté en la situación que se encuentre y es producto de una restricción a la libertad, pues tiene precisamente lo que es el derecho a la defensa y aparte del derecho a la defensa, la asistencia jurídica de inmediato. Es decir, la persona no puede quedar detenida sin motivo alguno y más que todo en el caso del derecho procesal penal, cuando se abre el proceso penal en la cual tanto la manera en la cual se detiene tiene que tener un delito y tiene que tener una pena a aplicar, que es lo que marca el principio nulo crimen, nulo pena sine lege. Entonces, además del derecho a la defensa, la asistencia gratuita en cualquier estado y grado del proceso son inviolables. Además, tiene el derecho a ser notificado de los actos en los cuales se le investiga, que eso precisamente cuando se inicia en la primera etapa del proceso penal, que es la etapa de investigación, pues lo realiza el Ministerio Público. El acceso a las pruebas y el tiempo para hacer que esos medios de prueba puedan sencillamente ser adecuados al ejercicio de la defensa. Por eso es que el proceso pues tiene que tener como principio de que los lapsos deben ser respetados y durante esos lapsos, pues cuando se está en la etapa investigativa, hay el principio de la prórroga a los fines de que la prueba pues de verdad cumpla su finalidad, como lo es en este caso el derecho a la defensa. Ajá, las pruebas auténticas, las pruebas naturalmente, como lo dice también la norma, serán nulas a pruebas obtenidas a través de medios de violencia en el proceso. Y acá toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir al fallo, es decir, el principio de la doble instancia en la cual si esa decisión es desfavorable, pues acudir ante la instancia superior, en este caso sería la relativa Corte de Apelación, lo relacionado con la Corte de Apelación, para precisamente hacer que ese fallo sea revisado. Otro principio que tenemos enmarcado dentro de la norma, el artículo 49, está lo relativo con la presunción de inocencia, que lo establece tanto la Constitución como el Código Procesal Penal, porque en un primer momento se presume inocente la persona, pues a excepción de lo que establece la propia ley, debe ser juzgada en libertad y por su juez natural. Eso es algo que tiene que cumplirse en el momento en el cual una persona tiene que ser sometida a un proceso penal. El del juez natural, el del principio de la cosa juzgada, el derecho a ser oído en cualquier estado, el grado de la causa, aquí está correlacionado igualmente con el artículo 26 de la propia Constitución, lo relativo a la tutela judicial efectiva. El principio a no declararse culpable, tanto en sí mismo como en las personas de sus ascendientes, descendientes y cónyuge, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ninguna persona puede ser sancionada por actos o omisiones que no fueron previstos como delito. De allí es que precisamente cuando la persona es detenida, tiene que ser detenida por un delito cometido y ese delito pues tiene que estar establecido en la ley penal. Si no se encuentra en la ley penal, pues la persona no puede ser detenida y
Si eso ocurre, pues se le estaría quebrantando su derecho, sobre todo a la garantía constitucional, que es la libertad. Y un principio muy interesante que lo establece la última norma, el último literal, numeral, perdón, del artículo 49, es el principio en la cual la persona también puede solicitar del propio Estado, es decir, de los propios órganos de la Administración de Justicia, el restablecimiento de reparación de situaciones jurídicas lesionadas por errores judiciales, es decir, por aquellas sentencias en las cuales puede causar lesión a alguna persona. Es decir, así como el juez, pues tiene como función el ejercicio de la función jurisdiccional y es sencillamente la solución de los conflictos a través de la sentencia, esta sentencia tiene que, en lo posible, no producir lesiones, no producir daños, porque quien se ve afectado a través de esta norma y a través de este numeral establecido en la misma, del artículo 49, puede pedir también a otra instancia jurisdiccional la reparación de ese daño producto de esa sentencia judicial. Entonces, de aquí tenemos que, basado en estos 8 numerales, pues también los conseguimos en la propia ley. Y el Código Procesal Penal, desde el artículo número 1 hasta el artículo número 23, pues prácticamente ya los hace de manera más tangible, mucho más específico, cada uno de los principios que en un primer momento los establece la Constitución y ahora los enfocamos en la ley. El debido proceso, que eso pues sí tiene que establecerse como condición fundamental. El ejercicio de la jurisdicción, eso significa que el juez tiene que dictar precisamente sentencia, producto de la potestad de administrar justicia, la participación ciudadana. Eso es algo que ha sido uno de los elementos que se ha querido hacer en el proceso penal, que todavía, pues, acá en Venezuela, desde que se comenzó en el año 2000 y en estos años que lleva de vigencia el COP, pues, ha sido muy relativa. Es más, en estos momentos, pues, incluso ya los jurados y sobre todo aquellos, los escabinos y los jurados, pues han estado muy disminuidos, producto de que no ha habido esa cultura, sobre todo de la participación ciudadana, que tanto se prometió hacer con este código. La independencia de los jueces, bueno, eso ha sido un principio que debe predominar dentro del proceso penal, igualmente lo establece la Constitución. Algún día, pues, ello se pueda cumplir. La autoridad del juez, la obligación de decidir, por supuesto, eso es uno de las premisas de la función jurisdiccional de la administración de justicia, no solamente las garantías de que se lleve el proceso como debe ser, sino también de que se produzca la sentencia y esa sentencia ser ejecutada. Eso es una de las premisas por el cual se completaría el éxito de la administración de justicia. Además de ser oído, además de iniciar la investigación, el proceso, cumplir con todas sus garantías, se dicte la sentencia y que esta sentencia sea ejecutada. El juez natural, eso es, el juez competente de acuerdo con la situación penal en la cual se encuentre la persona, la presunción de inocencia, la afirmación de la libertad, el respeto a los derechos humanos, eso es ya universal, la cual cuando se lleva a cabo los procesos, pues lo importante es los derechos humanos del ciudadano para que el proceso sea justo y legítimo. La titularidad de la acción penal, que por lo general la tiene el Estado a través del Ministerio Público. La defensa entre las partes, el principio de la defensa, eso no puede ser quebrantado. La finalidad del proceso, precisamente, establecerse la verdad de los hechos,
y de la justicia en la aplicación del derecho. La oralidad, la publicidad, la inmediación, es decir, el juez conocer en todo momento lo que se está realizando a lo largo del proceso. Concentración, contradicción, el control constitucional, por eso es que en el momento en que se lleva a cabo el proceso penal y tanto al iniciar la investigación como en la sentencia, siempre tiene que prevalecer la garantía de los principios constitucionales. Persecución, cosa juzgada, apreciación de las pruebas, además de la apreciación, el acceso a las pruebas, de que las pruebas sean lícitas, sin coacción, sin lesionar los derechos humanos, que es lo importante de este principio, y la protección a la víctima, en la cual pues tiene que ser algo muy garantizable en el momento en que se lleve a cabo el proceso penal. Entonces, de esta manera, pues tanto en la Constitución como en la ley tenemos cómo debe desarrollarse los principios en el proceso penal. Esto es fundamental para lograr tener precisamente el éxito debido y que el ciudadano sienta de que la administración de justicia pues se está llevando a cabo. Además de los principios, bueno, tenemos la norma constitucional, que es precisamente la guía, aquella en la cual es realizada por la Asamblea Constituyente. Ella es la que precisamente instaura cómo va a funcionar el Estado, cómo van a funcionar sus poderes, cómo se tienen que llevar a cabo las normas del proceso y así sucesivamente. Acá en Venezuela sabemos por la norma constitucional que la Asamblea Constituyente, una vez que aprueba la realización del texto constitucional, es sometida a referéndum y el referéndum pues se determina si esa reforma es aplicada o no, o esa nueva constitución es aplicada o no. La convocatoria de la Asamblea Constituyente, pues quien la solicita, quien hace la convocatoria, pues ese es el soberano a petición de una serie de personalidades que lo puede hacer, como puede ser solicitud del presidente de la República, la propia Asamblea Nacional. Los mismos ciudadanos pueden solicitar que se convoque a una constituyente, se llama al soberano y a través de esa decisión, pues el ciudadano dice si se lleva a cabo o no la realización de la constituyente, se eligen los miembros de esa asamblea constituyente para que en un determinado tiempo pues elaboren el texto constitucional. Una vez que el texto constitucional es elaborado, es aprobado por la constituyente, para su ratificación tiene que someterse a referéndum. Y si el referéndum es aprobatorio, de acuerdo con la mayoría simple que establece la norma venezolana, pues ella es aprobada, es ratificada y entra en vigencia una vez publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Acá en los últimos ya 20 años que tiene vigencia la actual Constitución, pues ella ha tenido una enmienda que fue en el año 2008, en la cual fue aprobada esa enmienda, donde se establecieron prácticamente la elección indefinida de las autoridades, sobre todo el poder público, tanto a nivel nacional, estatal, municipal, y hubo un intento de una reforma constitucional en el año 2007, pero esta reforma constitucional no fue aprobada en referéndum y por lo tanto pues sigue vigente la de 1999 con la enmienda que tiene en la cual se realizó en el año 2008. Esa es la Constitución. Ahora vamos con la ley. Bueno, como lo tienen ahí ustedes en su diapositiva, generalmente la ley es el acto que lo realiza el Poder Legislativo. Es la norma jurídica, en este caso jurídico penal, conocida como ley penal, principal fuente del derecho penal y es de carácter general. La ley por lo general es general, la ley abarca para todo, aprobada por los órganos públicos, sobre todo que tiene el Poder Legislativo.
Entonces el Poder Legislativo, de acuerdo al procedimiento que lo establece la misma Constitución, indica cómo es que se hace, por lo general, la ley, y en este caso, la ley penal. Dentro de las características, pues la ley penal reviste dos clases de normas, una norma primaria y una norma secundaria. Tenemos la primera, que es precisamente la que establece el comportamiento de los ciudadanos, la conducta de los ciudadanos. ¿Cómo debe ser esa conducta de los ciudadanos a los fines de garantizar esa paz social que precisamente es el fin de la norma? Y tenemos sencillamente la norma secundaria, el carácter secundario de la norma, que es donde les indica a los órganos del Estado el ejercicio de la función jurisdiccional. En este caso, en el proceso penal, pues tenemos lo relativo con el Ministerio Público, que es prácticamente el titular de la acción penal y es el que inicia la primera etapa, que es la fase investigativa. Está también la jurisdicción primeramente, en la cual esta fase investigativa lleva a cabo, que lo realizan los jueces de control, y termina con el proceso oral y público, que es a través de los jueces de juicio, que es donde precisamente se debate todo lo relacionado con las pruebas aportadas al proceso. Y la decisión, que ella es la que se obtiene precisamente una vez que las pruebas son debatidas y son valoradas. Se da la decisión. Entonces, eso lo tiene esas normas de carácter secundario, que es cómo el Estado, a través de los órganos establecidos para ello, ejercen la función jurisdiccional de la administración de la justicia, en este caso la administración de justicia penal. Por ello es que estas normas, pues hay que conocer lo que es la estructura de la norma, y desde que uno inicia la carrera de Derecho, el estudio de la carrera de Derecho, pues se aprende que la norma jurídica tiene dos elementos: el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. En cuanto a la norma penal, pues el supuesto de hecho es lo que indica el delito, y la consecuencia jurídica, pues precisamente lo va a indicar la pena. ¿Cómo lo entendemos con un ejemplo de norma? Bueno, me voy aquí a permitir utilizar el artículo 405, que es la famosa definición del delito de homicidio simple. Y allí tenemos cómo se correlacionan la estructura de la norma. ¿Dónde se encuentra el supuesto de hecho? En el caso de la norma penal, donde se enfoca los elementos del delito. Acá, por lo menos, en el 405, precisamente enfocamos casi acción, tipicidad, antijuricidad e impunidad. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona. Ahí tenemos precisamente cómo en ese supuesto de hecho se enfoca el delito y se enmarcan estos cuatro elementos del delito que les mencioné anteriormente. Y tenemos el segundo elemento de la estructura de la norma, que es la consecuencia jurídica. Será penado con presidio de 12 a 18 años. Y ahí tenemos el complemento precisamente de la ley penal, que es la pena. Entonces, esa pena, me está diciendo la norma, que será de 12 a 18 años el tipo de pena, pena de presidio. Entonces, aquí enfocamos cómo en este artículo se explica esa estructura de la norma. Y la norma penal tiene que enmarcarse dentro del principio y esta estructura del nulo crimen nulle pena sine lege. Tiene que existir el delito especificado en la norma y tiene que seguir la pena igualmente especificada en la norma. Y ahí tenemos lo relacionado con el alcance precisamente de la ley penal, en la cual ella pues es un mandato jurídico que establece un modelo de conducta y él mismo se dirige a implantar el ideal de justicia. Por eso el efecto jurídico generalmente de la norma penal como respuesta al ejercicio de la misma es el cumplimiento de los deberes que tienen que cumplir los ciudadanos. Y cuando esos deberes se incumplen, precisamente se quebranta la norma, se produce la alteración del orden social, pues tiene que venir
la consecuencia que es la sanción, y la sanción está indicada en la misma norma. Por ello, entrando ya a lo último de esta unidad, se conoce ya lo que son las fuentes constitucionales, lo que se explicó aquí en la norma constitucional, las fuentes legales, código penal, código procesal penal. Tenemos la jurisprudencia, que son precisamente todas estas decisiones que, siguiendo los principios constitucionales, los principios de la ley, siguiendo la Constitución, siguiendo la ley, y fuente también que acompaña a la Constitución, que son los tratados internacionales, sobre todo suscritos por la República y se convierten en ley de ella, como lo establece precisamente la misma norma del artículo 23 de la Constitución con respecto a los tratados y pactos, convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y permanecen en el orden interno, en la medida que contengan normas sobre el goce y el ejercicio más favorable de los establecidos en la Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Ahí tenemos una fuente que, además de las normas constitucionales, también forma parte del proceso penal, como son los tratados internacionales, sobre todo cuando versan materias relacionadas con derechos humanos, y esos tratados son aprobados y ratificados por la República de Venezuela a través de un acto que realiza el Poder Legislativo. La jurisprudencia, como dije, las sentencias emanadas sobre todo de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la doctrina, que son los distintos criterios emanados por los autores y los estudiosos del derecho penal, del derecho procesal penal, que precisamente ayudan a desarrollar todo el contenido establecido en las normas de la ley. Y los principios generales del derecho, bueno, como se los dije al principio, ellos se enfocan dentro de los principios constitucionales porque van a ser todas estas garantías directrices en la cual lleva a cabo el juez en el momento de la aplicación del proceso y en el dictamen de la sentencia. Bueno, con esto finalizamos lo que es la unidad 1 para entrar a la unidad número 2.